y a empezar otra vez. Para no hacer videos tan largos porque se me demoran toda la vida y la conexión a internet está sumamente deficiente. Entonces más bien hacer 57 bloques de a 2 minutos en vez de uno solo de hora y media, ¿sí o qué? No mentira, ya lo voy a partir cada media hora. Entre otras, ver un video de media hora es más fácil para ustedes, ¿cierto? Ah, las patas faltaron. Fíjense que en este momento las patas son estos, ¿cómo le llamamos a esto? Tortillas, arepas o lo que sea. Y bueno, ningún animal tiene patas de esta forma. Muñones, qué triste. Pero sí, no queremos eso para nuestro personaje. Entonces, rápidamente hagámosles un corte por toda la mitad. Sí, me gusta más en este sentido que en este otro. Voy a procurar que me queden en la misma posición. De manera que si en algún momento decido hacerlos compartir espacio V, sean efectivamente simétricos. Ah, no, entonces nada de nervios. Hacen lo mismo que estoy haciendo yo acá. Toca desenvolverlo todo completo. A propósito, ahora que caigo en cuenta, esta costura sobra. Exacto, fíjense acá lo que hice. Como él ya tiene una costura al frente, no tiene ningún sentido coger y hacerle otra atrás para separar una pieza que funciona completa. Es más, voy a desviar. No, bueno, no, lo voy a dejar quieto. Podría desviar esta costura por el contorno de la oreja, pero no, en este caso nos complicaría la vida más de lo que podría resolverla. Entonces no, solo lo voy a dejar así. Ese es el único ajuste que le voy a hacer a esa pieza. Se embolató la cara, bueno, hay que volverla a organizar. A propósito, si ustedes están organizando algo y caen en cuenta que tienen que modificar otra cosa y tienen Live Unwrap activo, ustedes pueden coger y decirle a Blender, hey, este no me lo mueva. Y para hacerlo lo seleccionan y presionan P. Y P es pin. Entonces imagínense que ustedes lo llenaron de pines y Blender lo muestra todo rojo, lo que indica que ese está anclado. De manera que si yo cojo y modifico algo, él mueve todo lo demás menos el que está anclado. Listo. Entonces eso les ayuda a ustedes a controlar un poco mejor lo que está sucediendo con los modelos. ¿Cómo? Ah, sí, modificaba todo. Bueno, el conocimiento siempre vale. Es para evitar que se muevan. Entonces ya como lo voy a seguir moviendo, ya le quité ese pin. Para ponerlo y para quitarlo es con el mismo acceso, con P. Y pueden volver a seleccionar P y le dan Clear. O con Alt P. Listo. Sí, sí hay una diferencia. Vamos a coger el ejemplo con el rostro. Si lo pongo en vista frontal y lo proyecto desde esta vista, yo le digo que Project from View
Mira que lo que hace es proyectar efectivamente desde la vista que yo tengo. Él no tiene en cuenta si la geometría se está doblando o no. Él lo proyecta tal cual. Entonces si yo selecciono, por ejemplo, este loop y ese loop, bueno, ese loop es todo por razones. A ver, tiene que haber alguno que sea continuo. Este loop. Fíjense que él en el costado, pues naturalmente tiene una deformación distinta. Pero en la proyección, él lo que hace es estrechar esos vértices para que todo quepa. Y por ejemplo la nariz, que tiene un área significativa, él lo que hace es estrechar todo, porque lo proyectó desde una vista frontal. Listo, entonces sí hay una diferencia importante cuando se proyecta de una u otra manera. Acá él lo que hizo fue desenvolver efectivamente esa pieza. Entonces me creó entre comillas una máscara que luego puede ser más manejable. Hay casos en donde conviene más proyectarlo desde la vista. Esas decisiones las van a tener que tomar en el momento en que estén trabajando en sus modelos. Voy a coger todo lo que es del cabello y me lo voy a llevar junto para algún lado donde no me quede estorbando. Listo, creo que eso es todo. Sí, eso es todo. Y lo voy a dejar a propósito. Ah, el screencast no funciona en el modo de mapa a su vez. Este lo voy a dejar por acá, que no me estorbe. Lo resolveré al final, cuando haya acomodado todas las partes grandes. Listo, entonces voy a empezar acomodando primero el rostro y luego la parte de atrás de la cabeza. Fíjense que esta pieza puede ocupar menos espacio si la pongo cerca de este vértice. Entonces más bien voy a empezar a acomodarlos desde el vértice inferior, no desde el superior. Siempre cuidando que no me salga del espacio V y que no se crucen las islas. Listo. Luego voy a acomodar todo el dorso del personaje. Y es como conveniente por este lado, sigue más o menos la curvatura. La misma directriz, que no se crucen y no se salgan del espacio V. Listo. Ahora voy a acomodar el cuello. Me parece bastante conveniente este espacio que quedó acá. Y acá me quedó un espacio relativamente grande. Acá voy a acomodar cosas sin fijarme mucho en qué es. A lo mejor ahí caben los ojos. Y los ojos creo que están al revés. Sí, sí están al revés. Entonces voy a rotar esto. Listo, fíjense que siempre cuido que no se crucen las islas y que no se salgan del espacio V. Este entre otras cosas puede caber acá. Y el personaje no se disgusta porque los ojos le queden al lado del dorso. Eso no pasa nada. Listo. En este espacio entonces, común. Ah, sí, yo tengo acá el formulario firmado. Ese lo voy a recoger al final de la clase. Me lo tienen que enviar. Sí, contame, Ana. Lo más óptimo posible, sí.
esa pregunta es buena. Eso se podría hacer, pero cuando nosotros disminuimos, vamos a hacer acá un ejercicio rápido. Vamos a decir que la textura es de 2048 por 2048. Sí. Y esto va a ser un color gris. Listo, ¿qué sucede? Si yo disminuyo el tamaño de los ojos, la densidad de la textura que va a recibir esa malla va a ser inferior. Entonces la definición, la resolución que va a tener finalmente va a ser inferior también. Y eso va a causar problemas. Es algo que se puede considerar y hacer a propósito. Pero en este caso los ojos son sumamente protagonistas en este personaje. Entonces podría ser bastante contraproducente coger y reducir el tamaño de los ojos nomás por ganar un poquito de espacio. Pero entonces ese ojo ya va a quedar pixelado respecto a todos los demás. En donde sí se podría hacer, digamos que este personaje siempre va a caminar y los pies siempre van a estar en el suelo. Entonces los pies nunca los van a ver. Listo, los pies se fueron entonces. Listo, esas son las consideraciones que deben tener en cuenta cuando estén trazando mapas UV, porque es el tipo de cosas que afecta sensiblemente el resultado. Voy a organizarle ahora las orejas. Y las orejas las voy a poner en esta orientación mejor. Bueno, a lo mejor no fue la mejor idea. Entonces las voy a poner por acá. Acá sí quedaron bien acomodadas, eso. Estoy procurando que me quede espacio y que me quede más o menos el mismo espacio en estos extremos de acá. Y estoy procurando eso para ahorita, desde esta esquina, escalar todo hasta que llegue al máximo, a la máxima área posible. Listo, por eso estoy siendo tan mesurado en seleccionar dónde poner los objetos. Igual, en algún momento va a tocar ceder y reducir algo, eso es normal y es parte del proceso. Pero estamos procurando que cuando eso suceda sea lo menos posible. Listo, acá esta cola sí va a empezar a causar limitaciones serias. Probablemente este va a ser el extremo final. Entonces voy a coger y a seleccionar todo y desde el cursor 2D que está en el origen, en 00, voy a escalarlo por ahí hasta acá porque todavía me faltan objetos por acomodar. Y vuelvo a transformar desde el punto medio. Si luego de hacer esa transformación veo que no hay manera de acomodar los objetos, me toca necesariamente volver a escalar todo y empezar a hacer maromas para que todo quepa. Sí, Camilo, contame.
Sí, eso voy a hacer. Voy a ocultar la cola y a mover esta oreja que me está estorbando. Y esta otra también hay que moverla. Listo, y ahí ganamos algo de espacio. Ah, eso está bien, pero recuerden que la clase ahora va a ser en Teams. Listo. Yo les escribí en el grupo, ¿no? De nuevo, silencio administrativo, eso es una afirmación colectiva. Ah, bendito sea. Bueno. Ah, pero no, no hay problema, ustedes son jóvenes, tienen toda la vida para resolverlo. También tengo toda la vida para resolverlo. Puede que yo no esté en edad de riesgo, pero en mi familia hay muchas personas que sí están en edad de riesgo. Consideren eso. No nos estamos cubriendo por nosotros, sino por ellos. Sí, en serio. Hay gente... No, no, pero ya, pues hablando muy francamente, hay gente que no lo está tomando en serio, que le parece gracioso. Sí, eso es lamentable y es bastante colombiano, tristemente. Sí, esa es la cosa. Eh, no, las conductas que tenemos de manera colectiva son lamentables. Ser colombianos igual quedó algo de área despejada. Esto se podría organizar y ganar algo de espacio, pero en este momento, para continuar con la clase, lo voy a dejar así. Lo que voy a hacer es darles más bien algo de holgura a todas las islas que quedaron muy apretadas. E incluso quedó acá un espacio amplio para los ojos para ponerlos juntos. Vamos a ver, este es el de este lado. Bueno. Y así cuando hagamos la textura va a quedar como que ahí es donde está haciendo ojitos. Listo ya. Entonces apenas ya esté resuelto lo de los mapas UV, ya están ustedes tranquilos, están a gusto con todo el mapeado. Y conviene guardar, a propósito. Este es CV versión 0.0. Listo, conviene guardar. Entonces, ahora sí viene la parte interesante. Vamos a empezar a cocinar mapas de estos modelos. Eh, hay que fusionar estos objetos. Entonces voy a coger... Ah, bueno, Eevee es el que está activo. Entonces voy a darle fusionar. Para cocinar los mapas hay que fusionarlos en Blender. Podríamos cocinarlos de manera independiente,
pero Blender no nos permite cocinarlos todos y que sigan compartiendo material y mapa V. En otros programas como Substance Painter o Designer, en ambos se puede. 3D Code también es capaz, bueno, casi todos los programas especializados en texturización son capaces de entender eso, pero a Blender sí toca decirle que no, que toca decirle que este es un objeto. Eso quiere decir que a la malla High Poly también va a tocar fusionarla. Listo, fíjense que estoy dejando como activo el objeto que quiero conservar, del que quiero conservar el nombre. Listo, lo que estoy haciendo es fusionándole los otros. Y voy a guardar, esta es una copia incremental, entonces vamos en 04, esta es la 05. Porque quiero conservar los dos estados. Quiero conservar el IBI que tiene todo separado aún, por si luego quiero trabajar en él. Y quiero conservar el IBI que ya está todo unido porque lo voy a cocinar. ¿Listo? Sí, contame. Sí, con control J. De nada. Bueno, consideraciones generales para cocinar en Blender las texturas. Lo primero, en las opciones de renderizado, el render engine, el motor que vamos a usar es Cycles. Blender no es capaz todavía de cocinar con Eevee. Eevee, Eevee se llama Eevee por Eevee. Dato curioso. Ah, creo que ya les había dicho. Pero sí, contame, Marian. Ya vamos a ver eso, qué significa, cómo se sortea, cómo se resuelve. Pero esto es normal. No, no. El objeto blanco acá viene siendo el Eevee High Poly. Sí, voy a ocultar esta capa. Acá. El objeto blanco viene siendo el Eevee High Poly y el objeto de color viene siendo el Eevee Low Poly, entre comillas. No tiene que ser totalmente blanco, porque él es un objeto que tiene detalles y tiene detalles que están sobre la superficie y detalles que están bajo la superficie y ambos afectan los mapas normales. Sí, sí. Se debe cocinar el High Poly sobre el Low Poly y eso es lo que estamos haciendo. Si cuentan con una tarjeta de video razonablemente buena, pongan en el dispositivo, luego de seleccionar el motor, entonces Cycles, Feature Set lo pueden dejar en Supported, no necesitamos ninguna función experimental ahora. Y el device, él va a preguntar si con CPU o con GPU. Si tienen una buena tarjeta de video, pónganlo en GPU. Si no, CPU. Eso va a tener implicaciones y va a afectar el resultado, pero sobre todo va a afectar los tiempos. Entonces no se preocupen mucho por eso y no van a salir como unos locos a comprar una tarjeta de video ahorita, pues porque eh, cuestan, ¿cierto? Luego buscan la pestaña de Bake. Ah, no, pues si puedes, dale, y nos tenés en cuenta todo, sería un gesto muy bacano que todos recordaríamos profundamente. Listo. Entonces luego vamos a la pestaña de Bake y va a preguntar qué tipo de bake vamos a hacer. El combinado tiene en cuenta todas estas, entonces tiene en cuenta diffuse, glossy, transmission, subsurface, ambient occlusion, emission. Esto tendríamos que tener ya configurado un material con todas estas salidas para que tenga sentido pedirle este bake. Y no es lo que queremos en este momento. En este momento queremos cocinar un mapa normal. ¿Sí? Y ya lo vamos a ver. Listo, no hay problema. Pero entonces en este momento queremos cocinar un mapa normal
queremos cocinar el seleccionado sobre el activo. Entonces vamos a seleccionar, eh, ojo, que quede activo el DB Low Poly. Entonces el seleccionado es el High Poly y el activo es Low Poly. Listo, entonces Selected to Active. Él va a preguntar que cuál es la distancia de los rayos, digamos. Ya vamos a ver eso que hace y ya vamos a ver qué hace esta opción Cache. Entonces por ahora lo dejamos así. El espacio es espacio tangente, que es el espacio tangente del objeto. Necesitamos para hacer ese bake una textura, entonces voy a duplicar este nodo a crear una textura nueva y la voy a llamar EVN, que es de normal map de 2048 por 2048. No necesito alfa en este caso y el color no es relevante porque voy a cocinar sobre ella. Listo. Entonces ya creo mi textura. Me tiene que quedar esa textura seleccionada en el editor de nodos. Entonces verifico que la textura sea la que está seleccionada y luego vengo y le digo que cocine. Y al yo decirle que cocine, él empieza a hacer un bake. Con la tranquilidad del caso, empieza a trabajar en eso. Probablemente se va a demorar un rato, entonces ya le damos tiempo. Y apenas él termina, nos entrega una textura ya cocinada. Entonces lo primero que vamos a hacer cuando salgan todo este tipo de cosas es alarmarlos y decir, bendito sea, ¿por qué estas cosas tan raras y tan feas? Entonces ahí es donde entra entonces la pregunta que hacía Jesús María José. Bueno, quedó eso grabado. ¿Lo sabes, Camilo? Eh, bueno, entonces ahí viene la pregunta que hacía, creo que era Marian, que si las mallas se cruzan, ¿qué sucede? Listo, pasan este tipo de cosas. Pero además, acá hay otro detalle y es que la distancia de los rayos es cero. Quiere decir que él no está haciendo una proyección en el sentido estricto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que subir esta distancia. ¿Hasta dónde? La voy a subir por ahora a 0.1 y le voy a pedir que vuelva y cocine. Entonces ya va a volver a hacer su cálculo. Esta textura sigue activa. En el nuevo bake él va a sobreescribir lo que tenía ahí. Y fíjense que ahora la textura aún tiene detalles mejorables, pero ya hay muchos detalles que están... ¿Dónde estará la cara? Acá. Fíjense que ya hay detalles que ya quedaron bien cocinados. Entonces ya la nariz está bien definida, ya vemos algo del contorno de los ojos, del contorno de la boca. Todavía se está escapando en algunas partes, quiere decir que eso hay que resolverlo. Seguramente subiéndole la distancia. Las orejas ya quedaron cocinadas con un detalle razonable. Entonces voy a subirle acá esta distancia de nuevo a .2 tal vez. Al principio es muy experimental. Sí, contame, Ana. Sí, son mapas normales. Pero queremos que quede un buen mapa normal. Tiene este aspecto. Ya el de la cara ya solo tiene algunos detallitos escapándose. El de la cola todavía está demasiado dudoso. Tanto que de hecho voy a poner esto en 0.1, así exagerado y a ver qué hace. Si veo que ya pierdo detalles, es una muy buena indicación de que hay que bajar esa distancia. Listo, fíjense que acá ya la cara completa está bien definida. Ya hay un montón de detalles, esta es la parte posterior de la cabeza. El cuello ya está bien definido. No, no, pero no hay problema. Nos interesa sobre todo que se vean como morados y no así verde, amarillo, rojo, porque esto quiere decir que hay algo grave. Y de hecho, ahora que caigo en cuenta, este comportamiento puede tener algo que ver. Discúlpame, María, Ana, que te interrumpa. Ese comportamiento puede tener algo que ver con las normales del modelo. Exacto. Entonces fíjense lo que está pasando. Como las normales están invertidas, él no sabe cómo proyectar las mapas normales sobre ese objeto. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar todo, enderezar las normales con Shift N
vuelvo a la pestaña de Shading. Otra vez el seleccionado sobre el activo. Esta distancia la puedo subir un poco, solo un poquito, y cocino. Y fíjense que ahora tengo mapas normales mucho mejores. Estas que tienen todavía colores fuertes son los lugares donde la geometría se está cruzando. Entonces la manera de resolverlos sería viniendo al modo de edición y eliminando la geometría que se cruza y resolviendo la transición y toda la cosa. Hay otra forma de resolver este problema y es creándole un cage. ¿Qué es un cage? Es una jaula alrededor del modelo. Pero antes de pasar a lidiar con eso, que tiene un poco más de proceso, voy a mostrarles por qué el interés de cocinar los mapas UVs. Bueno, acá en el modelo ya pueden ir viendo que ya tenemos, entre comillas, un montón de detalles proyectados sobre el modelo low poly. Fíjense efectivamente donde se está cruzando todo el comportamiento que tiene. Esta es la vista 3D y estoy en la pestaña de Shading, pero esta es la vista 3D normal, que tiene en este momento activo el material que acabo de cocinar. ¿Listo? Entonces hay lugares donde tiene... Sí, no, pero se vio morado cuando empezó a cocinar. Nos vamos a poner acá en 0.008 tal vez. Eso va a cambiar. Ah, claro, no tengo los objetos seleccionados. Fíjense que si yo no tengo seleccionados los objetos y yo le pedí que seleccionara y que tuviera en cuenta los objetos activos, entonces él ahí mismo se va a preocupar y va a decirme, hey, listo, estén muy atentos a lo que Blender les está enunciando. Entonces con una distancia menor, seguramente va a cambiar la manera como resuelve las intersecciones, en particular las de las orejas. Las orejas están acá. Sí, fíjense que de hecho mejoró y ya solo en la punta y no el área que teníamos antes está defectuosa. Ya, ya ustedes lo pueden considerar un buen mapa web. Listo, es un buen mapa normal. Hay que resolver esto que tiene que ver con las proyecciones que se están haciendo acá. Fíjense que ese color está surgiendo es donde la malla se cruza con ella misma. ¿Sí? Esa distancia que yo le di 0.8 metros quiere decir que acá él no alcanza a resolverlo, no alcanza a diferenciar quién es quién y por eso los cruza de esta manera. Probablemente si bajamos esa distancia va a cambiar el resultado, pero eso lo miramos después. Esto lo pueden experimentar hasta que tengan un buen resultado. Eh, pero antes de llegar a eso quiero explicarles qué es una jaula y quiero sobre todo mostrarles para qué es este mapa normal, que a propósito todavía no está guardado. Ese mapa hay que guardarlo acá. Entonces hay que decirle que lo guarde en algún lugar seguro, porque si no lo guardan, Blender no lo va a guardar por ustedes, cierran el programa y esa textura se perdió. Listo. Voy a crear acá una textura nueva. En esta sí me interesa el color. Y este va a ser el mapa diffuse. Ah, bueno, pero a propósito, antes de continuar, voy a crear, ya guardé mi mapa normal, voy a crear ahora otra textura que se va a llamar Ambient Occlusion.
De esta tampoco me importa el color, lo voy a dejar negro. Bueno, esta también la vamos a pintar, esto es blanca. Listo. Y vamos a pedirle que cocine un ambient occlusion. Listo. Él va a preguntarme otra vez la distancia de los rayos, no hay problema. Va a preguntar por una caja. Me va a preguntar de nuevo por los objetos. Debo tener ahora seleccionada la textura del ambient occlusion. Y ahí sí le pido que cocine. Entonces ya él hace sus cálculos. Ambient occlusion generalmente es más demandante que un mapa normal. Puede tomar más tiempo porque él ahí está estimando una iluminación tenue, uniformemente distribuida en el espacio, entre comillas, y va a crear unas sombras sobre el objeto. Listo. Este es el tipo de cosas que nos deberían alarmar. Pero estas sombras que se ven acá son lo que estamos buscando. ¿Sí? Sí. Cuando salen estas cosas negras es porque esto todo lo causa el, la distancia a la que estamos proyectando los rayos. ¿Sí? Entonces cuando se cruzan de esta manera es porque esa distancia seguramente no es de un valor muy acertado. Que quede absolutamente negro en donde nunca daría la luz es normal. Que quede negro en un lugar perfectamente visible tiene que ver, bueno, y entre otras cosas, fíjense acá, tiene que ver es con el hecho de que esta malla no está cruzándose efectivamente con el modelo. Entonces ese es el tipo de cosas que podemos arreglar en el modelo para no poner a pelear a, a nuestro al, al programa con cosas que nosotros debíamos arreglar. Vamos a hacer acá una maniobra ninja nivel 2. Voy a coger y a separar el cuello completo. Lo voy a separar temporalmente. Listo. A este cuello le voy a pintar unos vertex groups. Entonces voy a seleccionar el cuello hasta acá, solo ese primer loop. Y vengo, vertex group. Voy a crear un nuevo vertex group y lo voy a llamar cuello. Y le voy a asignar un 100% del peso. Entonces los asigno. Listo. Esos vertex group los van a ver acá. Listo. Ahora, ¿qué interés tenemos en hacer esta gracia? Ahora con este objeto seleccionado voy a venir a asignarle un modificador shrink wrap. El objeto de destino es el EV low poly y el vertex group es el cuello. Entonces con eso él solamente va a pegar el cuello a la otra malla. ¿Sí? Y ya yo puedo venir y en modo de vertex weight yo puedo venir y suavizar esa transición. Esto lo estoy haciendo con el mouse, listo, no con la tablet. Entonces voy a poner de mano acá un valor, voy a usar un blur, este funciona muy parecido al texture paint y lo que voy a hacer es suavizar esa transición. Sí, entonces fíjense cómo de una manera rápida estoy resolviendo un problema que en la topología era delicado, era grave. Listo, ya ahí la transición quedó como bien lograda. Hay acá un detalle con el que no vale la pena pelear. Simplemente voy a coger el vértice que está poniendo problemas, prendo edición proporcional y lo voy a desplazar hacia el frente. Listo, eso era todo lo que necesitaba. Y le aplico ese modificador. Listo. Ahora puedo volver a shading. Puedo volver a pedirle que cocine. Ah, tengo que volver a seleccionarlos. Siempre recuerden. Un detalle. Fíjense que está separado. Entonces, ojo. Selecciono primero el cuello y luego el modelo que quiero conservar y los fusiono. Entonces, control J. Selecciono el High Poly, luego el Low Poly. Verifico que la textura esté seleccionada y cocino.
Entonces de nuevo él hace sus cálculos. Mm, A propósito, él acá está haciendo 128 muestras. Listo, si la definición fuera muy bajita, ustedes podrían subirle este valor, pero a lo mejor no es necesario. Oh, Dios bendito. Bueno, ya este daño en particular sí tiene que ver con la caja, pero ya la transición en las otras partes es más limpia. Listo. Entonces esto lo resolvemos ahorita que le hagamos la jaula. Entonces lo interesante del mapa Ambient Occlusion, fíjense ya estas sombras suaves que tenemos acá. Y en el mapa normal tenemos, bueno, las normales que vimos hace un momento. Voy a guardar este mapa Ambient Occlusion. Este se llama Ambient Occlusion. Y voy a guardar, bueno, este lo puedo dejar así. Voy a coger y a crear acá un... este me gustaba más diferente. Bueno, Texture Paint. Entonces voy a crear acá, abrir una ventana del editor de nodos. Shader Editor. Porque quiero ir componiendo el modelo e ir trabajando sobre la textura. Lo primero que voy a hacer es pintar todo esto de un color. Oh no, solo voy a pintar por partes. Bueno, entonces pintar a la antigüita. Este Texture Paint de Blender se está desarrollando activamente en este momento y el rendimiento va a mejorar. Pero por ahora nos toca lidiar con que se ponga lento cuando son mallas muy densas y de varios objetos. La razón por la que lo estoy pintando es porque cuando creé la textura olvidé apagarle el grid color y me creó una textura que en este momento me molesta para trabajar. Listo, pero si tienen eso presente desde el principio no les toca venir a pintarlo. Les voy a pintar al Eevee café. Entonces ahí tenemos un Eevee café al que le vamos a poner un mapa normal. Entonces vamos a buscar acá un nodo para conectar ese normal. Entonces un bump. Él va a preguntar esto qué tipo de objeto es y yo le voy a decir, este es el normal, que es que no es color y que lo quiero proyectado acá. Listo. Listo, fíjense acá. Deberíamos poner una lámpara por ahí en algún lado para ver mejor lo que sucede. Voy a poner el sol. El sol siempre funciona. Luego vamos a tener una clase específicamente de iluminación, entonces por ahora no se preocupen mucho por eso. Listo. El sol para todos los efectos tiene el mismo comportamiento que tendría el sol en la vida real. Entonces una luz distante y uniforme. Fíjense que con poner ese sol ya tenemos sombras en el objeto. Sí, son reflexiones que se pueden tener presentes. Listo, entonces hay un sol súper intenso y toda la cosa. De hecho, si quito el sol y le subo la intensidad, bueno, no, esas sombras van a seguir saliendo, entonces dejemos el sol, que nos permite más control. Listo, eso con el bump. Y si yo le subo la intensidad a esto, él lo que hace es marcar mejor esas sombras, pero estoy sobre el modelo low poly, el que no tiene estos detalles. Listo, ese es todo el interés de tener este modelo. Esto a propósito le puedo poner una proyección sobre el mapa V y conviene tenerla para que Blender no se vaya a confundir trabajando con él.
Luego, ¿dónde se conecta este mapa Ambient Occlusion? Este generalmente se multiplica por, por el diffuse. Entonces yo le voy a pedir que multiplique este por este. Y ya este lo puedo conectar al base color. Listo. Le puedo pedir que haga un clamp. Y ahí lo que hace es que pone sobre el base color. ¿Y por qué no lo proyecta? Bueno, lo que hace es proyectar esas sombras sobre el base color. Estos mapas adicionales sirven para crear shaders más complejos. ¿Listo? O para crear efectos particulares. Entonces con eso ya queda más o menos resuelto el interés de esto. ¿Es eso claro hasta acá? Ah, bueno, a propósito, ya acá en Texture Paint, de hecho puedo venir y empezar a pintar el resto del personaje. Entonces ya sí puedo, con la tranquilidad del caso, decirle que voy a pintarle los ojos y bueno, seguir trabajando sobre él. A propósito del Texture Paint, les voy a enviar un add-on que se llama Layers y lo que hace es crear capas iguales a las de cualquier otro programa automáticamente. Entonces ya con esto ustedes sí pueden trabajar con capas, pero eso lo veremos en otro momento, en una clase solo de add-ons que tengo planeada. Listo. Pero ¿se acuerdan cuando veíamos Texture Paint y les decía que tiene esa limitación? Bueno, encontré un add-on que la resuelve. Luego la vemos. Ahora sí vamos a ver lo de la caja. Y para ver lo de la caja voy a quitar todo esto. Y a dejarlo únicamente así. Voy a quitar la luz. A propósito, listo. La caja es básicamente un modelo. eh, una jaula que cubra los dos modelos. Que cubra a Libby High Poly y a Libby Low Poly. Entonces voy a hacer de la manera más rápida y a lo mejor no es la mejor práctica, pero vamos a trabajarlo así. Voy a duplicar a Libby Low Poly. Esto lo voy a llamar Cage. En modo de edición voy a inflarlo. Pues con Alt S. Voy a inflarlo solo un poquito. Listo, que cubra todo el modelo. Listo, fíjense que quedó apenas encima de la malla, pero la cubre totalmente. Y ahora vengo a Shading. De nuevo selecciono el High Poly, luego el Low Poly. Le digo que voy a usar una caja y él ahí mismo me pregunta quién es la caja. Entonces yo le digo la caja es caja. ¿Sí? Y vamos a cocinar primero cocinemos primero el mapa normal. Entonces selecciono la textura del normal, cambio acá el modo
digo que quiero cocinar la normal y le digo que la cocine. Seguramente los tiempos van a cambiar en este nuevo cocinado. Eso, listo. Acá ya empezamos a ver dónde la caja no está ayudando mucho. Podemos subirle la distancia. Lo que teníamos ahorita era 1.25. Voy a hacer un experimento. Voy a ampliar más la caja. Ay, bendito sea. Y esta parte que se está metiendo en la malla, la voy a jalar para que no quede dentro de la malla. Para que no quede cruzada, sino que quede efectivamente por fuera. Listo. Eso, fíjense que la caja permite de hecho usar distancias más grandes. Entonces tenemos un valor bien exagerado. La idea es, bueno, hacer pruebas hasta que salga todo bien. De nuevo, esto es muy hechizo entre comillas en Blender, pero hay programas especializados que son más eficientes para esto. Y ojo que si la distancia es muy alta se empiezan a perder detalles, entonces tienen que jugar con eso. Ya este por ahora lo voy a dejar así, es muy difícil que mejore porque ya lo que está sucediendo acá es que se están cruzando y a Blender le cuesta mucho interpretar este tipo de intersecciones. Entonces este por ahora lo voy a dejar así y luego vengo al Ambient Occlusion y lo mismo, voy a dejar que trabaje con caja, la caja es caja, la distancia le voy a dejar medio metro y que cocine. Fíjense que seleccione el nodo del Ambient Occlusion. Aún no he guardado esa textura, eso hay que recordarlo porque Blender no la va a guardar automáticamente. Mientras no cerremos el programa va a estar ahí funcionando, pero luego de que lo cerremos ya ahí solo habrá ilusiones. Eh, sí, supongo que sí. Listo, acá fíjense cómo el Ambient Occlusion sí sacó bastante provecho de la caja y ya prácticamente no tenemos el inconveniente que estaba acá antes. Esta proyección acá puede tener algo que ver con geometría que se cruce, pero ya este resultado es bastante razonable. ¿Cómo podría mejorar aún más? Y de hecho creo que esto puede ser porque la distancia es muy alta. Ustedes esta imagen la pueden exportar a Photoshop y corregir a mano los detalles donde se cruzan. Esa es una forma de resolverlo. La otra es cocinar en otro programa más especializado. Y para esos hay varios. Hay uno que les puedo recomendar, pero no sé si yo lo tengo instalado. Ah, no, no lo tengo instalado. Bueno, Xnormal. Pueden experimentar con él. Xnormal es libre, a propósito, y gratuito, y es muy bueno para cocinar este tipo de cosas. Entonces, bueno, le subí la distancia a la caja. Tengo que seleccionar todo de nuevo, no lo olvido. Y cocino. Y le bajé la distancia.
porque creo que los defectos que estaba teniendo probablemente eran causados por la distancia que teníamos. Sobre todo pensando en el hecho de que no eran simétricos. Si se fijaron, había uno que salía de este lado y de este otro lado no salía. Ahora, idealmente la caja no debería tener estos espacios. Idealmente debería ser una jaula completa bien cerrada, pero como la hicimos rápido a las carreras solo inflando la malla, pues bueno, tiene sentido que pasen estas cosas, pero la caja debería ser hecha a propósito y con cuidado. Ah, bueno, no, esto no va a mejorar más. Entonces ya la alternativa sí sería exportarlo y resolverlo fuera de Blender. Igual voy a guardar estas texturas. Entonces guardo acá y guardo acá. Listo. Ahora, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Ahora sí viene la tarea, que les dije que iba a ser incremental y es eh, exacto. Entonces, eh, confío absolutamente en que ustedes en este momento ya tienen su escultura, ya tienen su modelo low poly y por tanto les falta hacer mapas UVs y cocinar los, los mapas su modelo, ¿sí? Entonces la tarea es texturizar el IBI y cocinen por lo menos el mapa normal. Pueden experimentar con otros mapas que él cocina. Este de Shadow puede llegar a ser útil. Vamos a crear uno de Shadow para que vean qué es ese Shadow. Entonces una nueva textura que se llama... Y este no tengo sufijo para esto. Pongámosle Shadow, así. eh, lo más descriptivo posible. Sí, no, cocinar es para tener estos mapas y poder usarlos en un material. Entonces ya en el material yo no usaría este modelo High Poly, sino el Low Poly con las normales del High. Entonces tendría todos los detalles del High Poly sobre el mapa, sobre el modelo Low Poly. Sí, exacto. Ya con eso ustedes pueden empezar a texturizar y esa es la otra parte de la tarea. Entonces van a terminar el IBI, lo van a entregar texturizado y experimenten cocinando distintos mapas. Mínimo hagan el mapa normal, que es todo el propósito de haber hecho una escultura detallada. Pero experimenten con otros. Todos dan un resultado diferente. ¿Cómo? Los otros hacen, cada uno hace algo diferente. El Ambient Occlusion, pues ya lo vimos. Este Shadow lo que proyecta son sombras fuertes y les puede servir de base para empezar a texturizar. Por eso lo quiero cocinar. Sobre todo si quieren irse por algo estilizado tipo cómic. Eh, y cada uno de los mapas de hecho hace algo distinto. Busquen la documentación de Blender a propósito y busquen referencias. Este es muy, entre comillas, abierto. No, sí, contame, Ana. Sí, la jaula lo que hace es definir el volumen sobre el cual se hace la proyección. Eso, entonces fíjense que esa sombra tiene en cuenta la luz que habíamos puesto y traza una sombra sobre el modelo. Listo. Entonces ustedes podrían decir, ah, bueno, yo voy a usar este mapa de la sombra y voy a empezar a pintar sobre él. Lo pueden hacer. O pueden combinar, trabajar con otros diferentes. Hay varios que no van a entregar nada porque no los estamos usando. Por ejemplo, Roughness depende del shader. Entonces, si ustedes cocinan eso en ese momento, pues no hay nada en Roughness, no les va a entregar un mapa utilizable. Lo mismo con emisión,
Environment puede llegar a entregarles algo, pero en este momento el ambiente es plano, entonces no tendría de pronto un buen resultado. Podrían experimentar con ambientes diferentes, pero a lo mejor se desvían. O pueden experimentar, hay buenos tutoriales, hay uno de un loco que les he compartido, el que es bielorruso, Gleb Alexandrov. Oh no, se me olvidó parar el video. Otra vez tenemos un video de 1 hora. Bendito sea. Bueno.